Siempre estás aquí con nosotros en la cabina para sacarnos ciertas dudas, pero sobre todo para llevarnos a una reflexión interesante sobre nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Gracias por la invitación, como siempre. Sí, este es un tema muy hermoso porque tiene mucha utilidad en todos los ámbitos de la vida. Creo que, como normalmente hacemos, vale que empecemos por definiciones. El optimismo, lejos de ser una emoción como a veces se piensa, es más que eso, es una actitud. Si buscamos en el diccionario va a decir la tendencia que tenemos a ver las cosas y las situaciones desde un punto más favorable. Y el pesimismo pues sería lo contrario. Creo que me encontraba una frase de Churchill que me encantó y que resume o recoge la esencia de lo que es el optimismo y el pesimismo, y él dijo, el pesimista es alguien que ve en la oportunidad un problema, mientras que el optimista es quien ve dentro del problema una oportunidad. Sí, este tema es interesante porque siempre pensamos que el optimismo es un poco irrealista, ¿no? De repente hay personas que dicen, es que el optimismo, es que esta persona es muy optimista o es solo optimista, como demasiado, como si estuviera separando la realidad de los problemas que todos vivimos todo el tiempo. Entonces, a lo mejor podríamos entender también cuáles son las características que nos definen como pesimistas u optimistas, y poner ese límite. ¿Cuál es el límite entre ser real y estar por allá en una nube diciendo, no, es que esto va a mejorar, es que esto va a ser, siempre está bien, y como pasar de una emoción, que ya dijiste que no es emoción, sino como una manifestación podría ser de la tendencia que nos hace pensar sobre ciertas cosas? Tu comentario es muy válido porque yo también lo he escuchado, o sea, esta apreciación de que el optimismo llega como a teñir de rosa todo, no es verdad. Importante entender que casi todo lo que decimos en psicología pues no es solo la opinión de alguien, sino que está fundamentada en investigaciones, y sí se sabe que el optimismo permite como la apreciación de lo positivo, lo negativo y digamos lo neutro, pero el pesimista sí tiene un sesgo, sí es como que se pusiera la lente negra para ver el mundo. Y en estas definiciones está que todos a lo largo de la vida tenemos como una sensación de control, la vamos desarrollando con la autonomía. Y control no me refiero a control absoluto, sino a un control, a una percepción de control relativa frente a las situaciones de la vida. Por ejemplo, el niño cuando empieza a caminar, él decide que va de un lugar a otro, o habla y puede decidir que en tal momento participa o que en tal momento se queda callado. Esas son pequeñas expresiones de cómo vamos adquiriendo algo que se describe como percepción de control. Pero a veces las personas tienen experiencias donde perciben como mucha impotencia, donde tal vez todo lo que han hecho para resolver una determinada situación no les ha servido. Entonces, este es el origen, incluso en la investigación, del descubrimiento de algo que se llamó la desesperanza aprendida. La desesperanza la ubicaron primero, como se hacía en la década de los 80, pues que se investigaba con animales, y las variables éticas que eso traía, por supuesto no se podía trasladar la investigación a los seres humanos, entonces tal cual, pero había esta observación de que algunos animales que habían tenido el aprendizaje de desesperanza, como que luchaban menos en la fase de obstáculos. Y cuando trasladaron esto a personas, por ejemplo, lo hicieron un grupo de estudiantes, digamos, en el área de las ciencias, ponerles un problema y les decían que sí tenía resolución. Las personas optimistas, previo, pues habían hecho una medición de qué tan optimistas
o pesimistas eran estas personas, y las optimistas intentaban más, luchaban, incluso cuando no obtenían el resultado. Vamos por este otro lado, y si lo intentamos por aquí o si lo intentamos por allá. Entonces, esto también me permite llegar a una definición, como hablábamos, o esta diferenciación entre optimismo y pesimismo que estaba en tu pregunta, y es que además de esta creencia, esta actitud de que las cosas voy a verlas más en el lado favorable o en los aspectos desfavorables de las distintas situaciones de la vida, el optimista piensa que cuando tiene situaciones adversas son temporales, mientras que el pesimista cree que son cosas definitivas, como que se da por vencido, incluso a veces antes de intentarlo. Yo no sé si cuando yo decía ayer o antes de ayer en la mesa, les pregunté a mi familia, ¿hay alguna persona que ustedes puedan representar así como rápido al vuelo, como alguien muy pesimista? Y entonces hablábamos de esto y llegábamos a alguien que antes de decirle el paseo ya le está encontrando los problemas al paseo. O sea, en vez de ver el viaje que estoy proponiendo, uy, pero está lejos, uy, pero allá hace frío, uy, pero yo no sé si me va a alcanzar. O sea, esta manera como de ver más lo negativo, que puede que sí esté, insisto, el optimista no desconoce que haya situaciones que pueden ser negativas, sino que cree que él va a ser capaz de hacer algo. Por eso es la relación con la percepción de control. No sé si me explico. Claro. Ahora, justo como nuestro tema es, podemos aprender a ser optimistas, se me viene a la cabeza entonces que también hay actitudes, tú decías, es una tendencia a ver las cosas y las situaciones, pero puede ser entonces que yo, dentro de mi entorno familiar, tú que hablabas del núcleo familiar, a través de mis acciones, de mis palabras, de la forma en cómo me comunico y me expreso, tal vez mis hijos aprendan de mí, de mi pesimismo o de mi optimismo, o yo de mis padres, es decir, como un entorno optimista, o lo contrario, que cada vez que surge una situación ya es, ay no, pero los peros que tú pusiste, o lo contrario, listo, vamos, y ahí vemos cómo lo resolvemos. Este tipo de vocabulario también se aprende, y esto queda impregnado tal vez en la forma en cómo tendemos a ver las cosas. Sin duda, sin duda. No nacemos optimistas o pesimistas. Yo creo que hay una serie de situaciones que influyen, y la más importante es tener a nuestro lado personas optimistas o pesimistas, porque eso sí es cierto, y lo ha descubierto la investigación también, que es una actitud que se contagia. Muchas otras actitudes se contagian, y por eso llegamos incluso a encontrar culturas que como tendencia son más positivas, como que luchan más cuando hay obstáculos, o tienen esta creencia de que pueden al menos intentarlo. Sí. Y hay otras que de entrada van a decir no a lo novedoso, o no van a entender cómo alguien persiste a pesar de que haya obstáculos. Claro, y es que poniéndolo digamos al espacio práctico, por eso creo que válido que cada uno se ponga en el lugar donde está. Entonces yo digo, bueno, si yo me observo, y vamos a suponer que no soy optimista en mi trabajo o en mi entorno familiar, y en este instante lo estoy reflexionando o estoy cayendo en cuenta, entonces me pongo a revisar en mi entorno cómo se están manifestando, qué tipo de actitudes están teniendo, qué respuestas te dan. Si, por ejemplo, tú decías, hay muchas actitudes que también se contagian, entre comillas, ¿no? Porque la palabra contagiar pues no sería la propia, pero la disciplina se contagia, la creatividad. Cuando uno está en entornos creativos, es más creativo. Es más creativo. Cuando te impulsa la creatividad, el emprendimiento, ¿no? Estos espacios como donde pasan muchas cosas. Entonces, en el optimismo también seguramente yo puedo imitar del otro. Ahora mi pregunta es, ¿hay como optimismo individual y colectivo? ¿Tú crees que puede haber sociedades más optimistas que otras? Yo creo que sí, como hablamos, es una tendencia, y más importante que tener adversidad o no tenerla, lo que nos dice la investigación, y por eso a mí me encanta este tema, y cuando hablamos ahorita de la posibilidad de que si me observo y me descubro a mí misma como
siendo pesimista, o miro a mi alrededor y veo a alguien que tiene actitudes en este sentido, es alrededor de las explicaciones causales que yo doy a lo que me sucede que se puede generar el cambio. Lo voy a poner con un ejemplo. 2 personas se presentan a una entrevista de trabajo. A las 2 la rechazan. A las 2 les dicen no. Una de ellas dice, bueno, había tantos candidatos que entiendo que tal vez no me escogieron, pero en las preguntas que me hizo el entrevistador, la verdad yo no contesté tan bien las que tenían que ver con este ámbito. Para la próxima me voy a preparar mejor. Y va, acto seguido, toma una acción, que es ir donde un consultor o alguien que sepa de selección de personal y le dice, mire, la verdad, cuando me preguntaron esto no supe mucho qué contestar y siento que no di una buena imagen de mí, que tal vez pude haber dicho algo mejor. Ya, esa es una actitud. Sí. La otra actitud dice, no me sorprende que no me hayan elegido. Claro, esto es típico de mí. Me presento y tal vez hay 20 candidatos que fueron mejores que yo. Mira la diferencia, y por eso es tan importante hablar del tema, porque uno, el optimista, no es que no reconozca que tal vez hubo cosas en la entrevista que no fueron bien, sino que va a tomar acción. El optimismo lleva a la acción, mientras que el pesimismo paraliza. Creo que con esa conclusión nos podemos quedar para decir, bueno, ¿cómo nos podemos ir educando a nosotros mismos en las explicaciones que encontramos hacia las cosas? Si damos explicaciones temporales, caminamos hacia el optimismo. Si damos explicaciones definitivas, absolutistas, si la responsabilidad puede estar en las circunstancias, yo camino hacia el optimismo. Si está en mí, si todo lo personalizo, si toda la responsabilidad de lo que no salió bien está sobre mi espalda, pues yo tengo el peso de mi emoción. Y hay una variable súper interesante también en la investigación, y es que muestra que cuando se trata de deportistas, de personas que están trabajando hacia la mejora de sí mismas, creo que en los trabajos también hay investigaciones que respaldan esto, pero tal vez en deporte lo podemos ver. Si yo recibo de mi entrenador que tal vez me falta mejorar el saque, digamos que soy tenista, y entonces yo empiezo a practicar. Yo creo, estoy convencida que cuando yo me entrene mejor voy a lograr hacer un mejor partido. Claro. Pero quien es pesimista se expone menos al entrenamiento porque no cree que va a mejorar sustancialmente, y por ende va a tener resultados menos positivos. Por eso decía, se vuelve como un sesgo hacia que el desempeño termina siendo menos positivo y confirma la teoría que la persona ya tenía. Súper interesante. Recuerden que si nos quieren mandar, todavía nos quedan unos minutos más con Lucy para conversar con ella sobre este tema, y si alguien quiere por WhatsApp escribirnos, estamos en el 099-300-888, también en el Facebook de Radio Centro nos pueden escribir mensajitos, o en el Instagram @ClaraMReyes. Repito el WhatsApp, 099-300-888. Tú dijiste algo que me pareció interesante, 2 cosas, pues todo lo que tú dices me parece interesante, pero voy a resaltar 2. Uno es, tal vez los optimistas tienen mayor capacidad de recibir retroalimentación. Sí, porque, insisto, no la atribuyen a que es una crítica sobre la totalidad de su ser, sino que es una observación sobre un aspecto puntual de su desempeño. Entonces, como que no les impacta tan negativamente. Natural que aquí entran otras variables en juego, cómo fue dada la crítica, etcétera, pero si lo miro desde la perspectiva que tú lo estás preguntando, sí, lo va a tomar mejor, porque lo va a ver, insisto en este punto de la temporalidad. Si yo veo que lo que tú me estás observando
es temporal y es modificable y yo creo que yo puedo hacer algo al respecto, entonces yo voy a trabajar en esa dirección y no me voy a devastar emocionalmente porque me hiciste una observación negativa. Claro, y la verdad es que nada dura para siempre, siempre tenemos esa tendencia de pensar que todo va a durar para siempre y ni lo bueno ni lo malo dura para siempre, hay que tener perspectiva. Sí. Lo otro que te quería preguntar entonces es sobre el optimismo y la salud física o salud mental y emocional. Deduzco que todo está encadenado. Todo está encadenado, pero hay un montón de investigación al respecto. En la relación de lo emocional, sin duda la correlación más grande es con la depresión. O sea, el pesimismo y la depresión correlacionan así como 1 más 1 son 2. Del mismo modo se cree que el desarrollo del optimismo ayuda a prevenir la depresión. En salud física hay un montón de investigaciones que respaldan esto, y a la audiencia que nos escucha los quiero invitar a leer a un autor que se llama Martin, como Martín, pero obviamente en inglés, Seligman, con S, S-E-L-I-G-M-A-N, Seligman. Él es el investigador que, viendo esto con animalitos, se preguntó y dijo, pero esto es parecido a lo que sucede con las personas, especialmente con los pacientes depresivos, y es quizá el fundador de la psicología positiva, pero aquí hay una serie de variables como que se indaga sobre optimismo previo a el diagnóstico de una enfermedad en una población X. Entonces las personas que son más optimistas se enferman menos, la frecuencia con la que se enferman es menos, su sistema inmunológico es mejor, prolongan su vida más tiempo. O sea, no es un cuento, o sea, esto sí, está sí, respaldado. Son estudios que evidencian cómo se vuelve como una capita protectora esta actitud de ver las cosas positivas. Insisto, no hay un optimista que no vea la realidad, es que se va a ocupar de esa realidad, de lo que él cree que puede hacer. Claro, no pensar que el optimista es aquel que lo ve todo perfecto, con un arco iris, que no acepta su realidad circundante, sino que sabe que puede hacer algo ante ella y que no va a durar para siempre. De hecho, se habla de un optimismo flexible o de un optimismo realista dentro de esta misma literatura, para mostrar justamente que no hay eso que a veces nos dicen, que yo lo he visto en las redes también, como un optimista tóxico. Sí. No hay optimistas tóxicos por definición, porque, insisto, no es que hay, sí hay una lente negra en el pesimismo, pero no hay una lente rosada en el optimismo. Mira qué interesante esta pregunta. Salud con sabor Pepa me dice, ¿lo relacionan con que los optimistas producen menos cortisol y por eso su relación con la salud? Es muy probable, sí. Sí. Mira, chévere. Aparte de Pepa, pues se dedica a la alimentación. Claro, y tiene menos, tiene un mejor manejo del estrés en general, por la misma situación, porque en la variable de ansiedad y de estrés, normalmente hay una evaluación de que yo no puedo, de que yo no tengo, no sé cómo lidiar con esta situación. Entonces, muy interesante la pregunta, gracias a Pepa, va en esa dirección. Bien, nos has dicho muchas cosas súper interesantes. Yo te quiero pedir ciertas, tal vez, conclusiones, como lo hemos hecho antes, pero quiero repetir el nombre del autor, que estoy segura que alguno habrá dicho, ¿cómo es? Repítanlo, por favor. Martin, como Martín, nos dijo Lucy, Seligman, S-E-L-L, ¿no? Una sola L, S-E-L-I-G-M-A-N, Martin Seligman. Y el libro que él tiene es el más... Él tiene varios libros, hay uno muy hermoso que ya es el desarrollo de toda su investigación, que se llama Florecer, y el libro que dio origen a todo esto que yo estoy hablando hoy y que ha sido mi referente para esta conversación, se llama Optimismo Aprendido. Muy bien. Lucy,
Gracias por todo esto, y ahora sí me gustaría que tal vez nos dieras algunas conclusiones antes de despedirnos. Muy bien, creo que la más importante es que el optimismo es una actitud y como tal la hemos desarrollado con un conjunto de situaciones, modelos, influencias y a veces experiencias de la vida, pero cuando la detectemos en nosotros o en las personas alrededor, identifiquémosla y veamos como la ruta hacia dónde podemos cambiar esto. Es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí confiar en que el optimismo se puede aprender. Esto es lo que años de investigación nos ha mostrado, y que los beneficios que vamos a obtener son mucho mayores que los que tendríamos si no hiciéramos nada al respecto. Y creo que otra conclusión muy importante es que tal vez hay situaciones donde tenemos el deseo, un deseo de algo, y tenemos la voluntad de hacerlo, pero el optimismo es lo que finalmente va a hacer que hagamos las acciones necesarias, aunque suene redundante, para llevar a cabo todo eso que sea necesario lograr. Es lo que tú dijiste con esta frase: el optimismo lleva a la acción, el pesimismo nos paraliza. Muchas conclusiones interesantes de esta conversación. Podemos aprender a ser optimistas, es lo que hablamos hoy con Lucy Roldán. Ella nos habló sobre cómo el optimismo es una tendencia a ver las cosas y las situaciones. Nos además hizo referencia a una reflexión de Winston Churchill, en donde decía que un pesimista es quien ve el problema en las oportunidades, pero un optimista es el que ve las oportunidades en los problemas. También estuvo considerando los datos sobre cómo físicamente el optimismo se manifiesta también en nuestro cuerpo, ¿no? Con más longevidad o capacidad de no enfermarnos tanto. Y también nos hablaste sobre cómo el pesimismo y la depresión van relacionadas. Entonces, empezar a entender, tal vez ponernos en el lugar de ¿dónde estoy yo? ¿En qué lugar de esos dos, si quisiéramos ponernos polos, estamos? Y cómo entrar en un equilibrio saludable frente al optimismo. Lucy, ¿quieres repetirnos tus redes sociales, que lo haces cada vez que vienes, pero además recomendar justo lo que hablamos nosotros en el podcast mes a mes, y que tú puedas también compartirlo? Bueno, nosotros a partir de estas conversaciones, Clarita y yo hemos desarrollado un podcast que es precioso, nosotros estamos enamoradas de él, se llama Mundo Interior, y este tema lo vamos a profundizar en una de estas próximas emisiones. También estoy desde la pandemia muy activa en redes, porque creo firmemente en la necesidad de que el conocimiento en psicología alcance a más personas, y estoy como @psic de psicóloga PS IC Lucy Roldán. Lucy Roldán. Lucy, gracias por estar aquí hoy. Y el episodio que tienen que verse los que estén interesados en el podcast es el de las palabras también importan, ¿no? Las palabras marcan la diferencia. Las palabras realmente tienen un efecto importante en cómo nos conectamos con los otros, cómo nos hablamos a nosotros mismos, las historias que nos creamos, y todo visto desde la perspectiva psicológica. Así que lo pueden buscar, Mundo Interior, en cualquier aplicación de podcast que ustedes tengan, ahí vamos a estar. Cuando son las 2:34 p.m, te agradezco, Lucy, y te invito a que escuchemos Eye in the Sky. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Vamos entonces con The Alive Persons y nos vamos con Eye in the Sky, ya regresamos.